¿Cómo están, amigas y amigos del canal? Quiero darles la bienvenida a este video especial que estoy teniendo acá con don Esteban Valdés Julián. Él es el hijo de la leyenda Ramón Valdés, un personaje más que conocido de la comedia latinoamericana, y quiero que le demos un fabuloso y merecido reconocimiento a don Esteban Valdés. ¿Cómo está, don Esteban? Muy bien, muy contento y agradecido por la invitación. Saludos a todos los que nos puedan escuchar, quizás en vivo o después ya diferido esta grabación. Espero también poder estar pronto en tu país. Ese es un plan que estamos trabajando, pero mientras nos comunicamos por aquí y estoy para servirte y para que la gente escuche tal vez información valiosa que les interese. Ahí le tengo un pequeño banner ahí puesto. Es el hijo de la leyenda, ni más ni menos. Don Esteban, quería consultarle de inmediato para entrar de lleno en nuestra charla, en nuestra conversación. ¿Cómo fue la infancia suya y de sus demás hermanos al alero de su padre, don Ramón Valdés? Pues nuestra infancia fue diferente, puedo decir, a lo que mucha gente quizás se puede imaginar. ¿Por qué? Porque nosotros de niños, o más bien cuando éramos niños, mis hermanas y yo, pues mi papá no era famoso, no era don Ramón, era una persona, por así decirlo, común y corriente, que trabajaba en diferentes oficios, carpintería, pintura, manejaba camiones. Entonces, hablando de la vida real, es muy parecida a don Ramón, que no tenía para pagar la renta. Teníamos que cambiar de casa constantemente, porque los señores barriga en la vida real no te esperan 14 meses de renta. No. Pero con todo y eso, fue una infancia muy linda, porque mi papá siempre fue muy creativo, muy amoroso, lo más importante, muy amoroso. Obviamente mi mamá, Araceli, la segunda esposa de mi papá. Y crecimos con muchas limitaciones económicamente hablando, pero todo lo demás y lo más importante, mi papá nos los dio, que son principios, valores y sobre todo sentido del humor. Lo más importante, el humor, que no puede faltar. Entiendo que nuestro querido Monchito, don Ramón Valdés, no era, como usted dice, muy distinto a como fue en el programa que lo catapultó a la fama, en definitiva, que fue El Chavo del Ocho. ¿Era cariñoso don Ramón? ¿O tenía sus momentos de rabieta tal cual en la serie? Era muy parecido al personaje. Yo creo que por eso la gente se identifica tanto con él, porque realmente no era un personaje. O sea, don Ramón, así como lo ves aquí o como sale en la tele, así vestía mi papá en la vida diaria, con sus jeans, su playera o camiseta, su sombrero, y era muy cariñoso, muy amoroso, fue un padre muy tierno. O sea, su lado de ternura y de amor era extraordinario. Inclusive era más cariñoso y amoroso que mi mamá, que era mujer. A veces el que nos bañaba de bebés era él, el que nos cantaba, nos arrullaba, nos hacía de comer. Obviamente mi mamá también, mi mamá fue una mujer extraordinaria, pero mi papá le ganaba a mi mamá en eso. Y también, obviamente, como cualquier humano, tenía sus momentos de enojo, de seriedad, cosas que sí le molestaban, incluyendo a nosotros, ¿no? Si él estaba, como cuando estaba leyendo su periódico y llega el chavo y se le pega ahí, igual llegábamos nosotros y pues nos quedaba viendo feo y ya nos íbamos para allá, ¿no? Entonces, es casi un reflejo, Ramón Valdés, la persona, y don Ramón, el personaje, entre comillas, porque no era un personaje. Es una bonita estatuilla que tiene ahí. Esa se la regaló un artista, si no me equivoco, ¿verdad? Esta imagen. Sí, correcto. Lo hicieron una empresa brasileña que se llama Iron Studios. Ok. Es impresionante
Aquí está sonriendo, pero tengo también el que está enojado. Hasta el tatuaje, o sea, hasta el tatuaje, sus pantalones, es increíble. Entonces, Iron Studios hizo que es el que más se ha vendido. Hicieron del Chavo del Ocho, de la Chilindrina, no sé. Pero pues, cuando fui a Brasil la última vez, el año pasado, me lo dieron. Vamos a dejar en la parte de la descripción el enlace para que puedan visitar la página o el perfil o la web de la empresa, entonces, para que puedan revisar. Seguramente deben tener más stock de figuras de Don Ramón, ¿no? Sí, hicieron primero. Tienen uno de Super Sam que está sensacional. Y el pirata es increíble, increíble. Entonces, aquí en esta parte de abajo. Seo Madruga. Lo llaman allá. Seo Madruga. Y es esa, Iron Studios. No, hacen de todo lo que son los Avengers y el mundo de Marvel. Obviamente lo tienen, pero pues aquí Don Ramón es el mero mero, Seo Madruga. Vamos a llegar a eso en breve, porque quería comentarle, ¿tiene algún recuerdo también de sus demás tíos? Porque los demás hermanos Valdés también todos eran del mundo del arte escénica o tenían, bueno, eran actores, si no me equivoco, ¿cierto? Principalmente Germán Valdés, más conocido como Tintán, que quizás es uno también de los más importantes de la familia Valdés. ¿Qué recuerdos tiene de sus tíos? Sí, también como ser humano, mi tío Germán fue un hombre maravilloso, generoso, cariñoso, nos compartía todo lo que tenía. Íbamos muy seguido a su casa, que era una mansión. Nosotros llegábamos ahí y imagínate, vivíamos en una casa muy pequeña, casa de mi tío Germán, de Tintán. O sea, nosotros vivíamos en una casa muy pequeña, íbamos a la casa de mi tío y era así como, wow, hasta nos perdíamos. No era ningún agarrado. Era sensacional. ¿Mandé? No era ningún agarrado, le digo. No era agarrado, es que no le gusta. ¿Eh? Sí, apretado. Mano de guagua le decimos acá a la gente que... Ya. No. Mi tío Germán por eso se quedó sin nada cuando murió. Porque tuvo mucho dinero, muchas casas, muchos barcos, muchos coches. Pero al final se quedó sin nada. Y sí, era muy unido a mi papá. Tengo muy buenos recuerdos de él. Y sobre todo el hecho de que Tintán, Germán Valdés Tintán, fue quien le dio la oportunidad a mi papá por primera vez de trabajar en una película en el año 1949. La película se llama Calabacitas Tiernas. Y ahí sale mi papá por primera vez. Y de ahí en adelante comenzó su carrera mi papá, no con el éxito que después tuvo, pero ahí empezó. Y de los demás tíos, por ejemplo, Ratón, el Loco. Sí, también, fíjate que mi tío Loco, Manuel, era como menos sociable. Él era más, no le gustaba estar con mucha gente. Sí lo traté, pero no fue el más cercano como tío, pero el Ratón definitivamente fue el último que murió. No tiene mucho tiempo. Y tenía otros tíos, bueno, en total eran 8 hombres, 7 además de mi papá, y una sola mujer, Guadalupe. Pero eran muy unidos, y entonces imagínate las fiestas que había en la casa de mi abuela, todos sus hijos, sus nueras, sus nietos, bisnietos, ex esposas de los Valdés y esposas nuevas, no, había de todo ahí. Maravilloso. Muy bien. No me imagino cómo eran esas reuniones familiares o esas fiestas de fin de año. O las fiestas patrias quizás también, cómo las festejan.
todo, mira, cada fiesta, tanto internacional como nacional, era en casa de mi abuela. O sea, era como la patrona, la jefa, la matriarca. Entonces, 15 de septiembre, Día de la Independencia de México, todos íbamos a su casa y mi abuela se vestía con un traje de china poblana, muy mexicano, con sus aretes, no, guapísima ella. Y ahí estábamos todos y pues hacían de comer delicioso, los papás pues tomando, pasándola bien, los niños pues jugando, también tenía una casa muy grande, mi abuela, que era de mi tío Germán también, pero ahí vivía mi abuela. Y cualquier otra fiesta, Año Nuevo, Navidad, y aunque no fuera ninguna fecha especial, decían, vamos a casa de la abuela, ahí íbamos todos. Nos la pasábamos muy bien. Qué genial. Y bueno, entiendo, don Ramón tuvo, bueno, tiene usted otros hermanos, y medios hermanos, si no me equivoco también. Así que me imagino que tuvo más o Sí, menos, bueno, cuando chico no le faltó compañía en el fondo. no. Sí, en total somos 10 hijos de 3 matrimonios, 2 del primer matrimonio, 5 del segundo, que es mi mamá y mi papá, y al final 3 más. Entonces somos 10 y nos llevamos muy bien, no nos vemos muy seguido, pero estamos en contacto. Y sí ha habido eventos donde estamos la mayoría juntos, divirtiéndonos y amándonos. Le he ido siguiendo la pista, todo gracias al documental que comenzaron hace un par de años atrás, que es en el canal oficial de Don Ramón, donde comenzaron junto con su sobrino Miguel a subir parte de esta anécdota, así que, bueno, le doy nuevamente las gracias, le he dado las gracias durante muchos meses de que usted comenzó a compartir estas anécdotas, porque para quienes estamos desde el otro lado de la pantalla, a veces es un sueño poder compartir más de cerca con estas personas que terminan siendo personajes idolatrados. No quizás en todo el extenso de esa palabra, pero por ejemplo Don Ramón es una persona que uno lo siente como si fuese el vecino de uno. Entonces le agradezco a usted que comparta con nosotros las intimidades de su familia y de los recuerdos que tiene usted de Don Ramón para nosotros. No, pues un placer. Imagínate, pues mi papá murió en 1988, más de 30 años. El programa se grabó hace 50 años, especialmente la primera década, que fue el éxito rotundo, donde estaban todos los personajes, incluyendo a mi papá. Pasaba 2 veces por semana en México, el Chapulín Colorado, el Chavo del Ocho. Hacían giras a Centro, Sudamérica. Yo sé que fueron a Chile, porque hay unas grabaciones increíbles en blanco y negro de cómo llegaron al aeropuerto y la gente se desbordó. Y bueno, por eso quiero conocer tu país también. Pero ojo que, discúlpeme, don Esteban, ojo que vinieron en una época que no era nada fácil. Bueno, nosotros estábamos en plena dictadura militar, con muchos pesares, mucha gente lamentablemente lo pasó muy mal y lo sigue pasando mal, ya que no logra encontrar a sus familiares que están perdidos. Y bueno, que hayan venido a dar un poco de alegría aquí a la gente. Hay unas grabaciones, como dice usted, del Estadio Nacional, y si no me equivoco también tuvieron una fecha en donde se realiza el Festival de Viña, que es la Quinta Vergara. Sí. Yo tengo fotografías de esa presentación en Viña del Mar. Y sí, increíble. Y también tengo ese dato de que fue un desafío visitar ese país por esa situación, pero al mismo tiempo los que estuvieron ahí lo disfrutaron y se acuerdan perfectamente. Fue como un vaso de agua, ¿no? Después de tanta angustia y situación difícil. Pero sí, por eso me gusta compartir con ustedes y la gente que te sigue o que ve esta entrevista, porque para nosotros como sus hijos, ver cuánto quieren a mi papá, a todo el equipo de Chespirito, ¿no?
pero el cariño que le tienen a mi papá es muy diferente, muy especial. Sí, Inclusive ven a mi papá como un papá. definitivamente. En el mundo, hombres de 35, 40 años se ponen a llorar de lo que significa mi papá para él o para ellos, ¿no? Estoy conteniendo las lágrimas en este minuto, don Esteban. Sí. Como le digo, es todo un orgullo estar acá hablando con usted, que una de las personas que, bueno, directamente compartió con don Ramón, y por eso estamos acá reunidos. Le iba a preguntar, su papá, bueno, obviamente, debido al éxito que tuvo posteriormente a través de, bueno, primero con el programa que eran los supergenios de la mesa cuadrada, que ahí comenzó a gestarse un poco la historia que después sería los demás programas de Chespirito, ¿cierto? Pero ya cuando todo estalla es definitivamente con El Chavo del Ocho. ¿Fue difícil para usted y sus hermanos el ver a su papá quizás en giras o que tenía que grabar constantemente? ¿Cómo era eso de quizás esta ausencia de Ramón Valdés en casa? Es interesante tu pregunta y fíjate que ve cómo te voy a responder. El trabajo de mi papá finalmente era un trabajo como el de un doctor, el de un arquitecto, el de un cocinero, el de un albañil, cualquier oficio. ¿A qué me refiero? El padre va a trabajar sus 8 o 10 horas en donde sea, o hasta más, y regresa a casa y está con sus hijos, a veces ya están dormidos. Entonces, pues, nos pasó lo mismo que le pasa a cualquier niño que su papá se va a trabajar, ¿no? La diferencia es que él iba a grabar programas, a filmar este programa, las giras también, pero finalmente era un trabajo, ¿no? Pues ahora sí que gracias a ese trabajo teníamos para comer, ya lo logró, disfrutar de muchas cosas, y no es que haya sido una ausencia, porque finalmente el tiempo que pasaba con nosotros, mi papá, además de mi mamá, obviamente, que te repito, fue una muy buena madre, era tiempo de calidad, la pasábamos muy bien, a veces nos íbamos de viaje todos juntos, o íbamos a un día de campo, a un paseo en su camioneta, en su coche, y la pasábamos muy bien. Entonces, te digo, finalmente su trabajo era como cualquier otro trabajo en el aspecto del tiempo, fuera de casa, y pues lo que requiere para que un hombre traiga la comida y el sustento, ¿no? La lana, la lanita. Ganas, que no falten los taquitos en la mesa. Le iba a consultar, don Ramón, me da la sensación a mí que no era como una persona, a ver, ostentosa, que no sé, que se haya llenado de lujos, de repente a lo mejor innecesarios, sino que era una persona como bien centrada, me da a mí la sensación, no sé si usted puede confirmar eso, don Esteban. Sí, mi papá toda su vida, desde antes de ser famoso, durante ser famoso y después de ser famoso, siempre tuvo la misma actitud. De hecho, por darte un ejemplo, cuando recibían premios por el mejor programa, o por decirlo así, los Óscares en Estados Unidos, en México hay un premio, había un premio que se llama El Heraldo. Pero a mi papá no le gustaba ir ni a esas fiestas, ni vestirse con smoking, ni estar ahí con la gente. Él no iba, me mandaba a mí. Ve tú si quieres, y yo feliz de la vida. Entonces, este tipo de cosas nunca le gustaron. Sí disfrutaba de una botella de champán cuando la pudo comprar, de caviar, ¿no? No sé, de viajar, pero siempre con los pies en la tierra, nunca se le subió, como decimos, y esa es una de las mejores lecciones que nos dejó. Si tienes, disfrútalo, y si no, sé feliz, no pasa nada. Don Ramón, entiendo también que, bueno, usted lo dijo al principio del programa, que hizo muchos oficios tal cual se ve en El Chavo. Fue carpintero, fue yesero, fue muchas cosas en el programa. Incluso
hay algunos detalles que aparecen en el programa. Ahí está, su camiseta muestra más o menos la cantidad de oficios que tuvo su padre. No sé si usted Sí. recuerda un episodio. ¿Dónde están? Perdón, ¿qué iba a decir? No, te escucho. Le iba a decir, hay un detalle en uno de los capítulos del Chavo que incluso Don Ramón está reparando, si no me equivoco, la televisión. Está haciendo un trabajo de electrónica incluso. Porque pregunta, ¿dónde está ese maldito transistor? Dice. Don Ramón en la serie sabía de muchas cosas. En la vida real tal cual fue así. Tal como lo ves en el Chavo, así era mi papá. Mi papá sabía de carpintería, nos hacía nuestras camas, sabía de electricidad, componía el radio, la televisión, pintaba nuestras casas, cocinaba muy bien, le gustaba la música. Entonces, la cuestión de oficios, por eso es tan natural su trabajo cuando hace eso en el Chavo, porque mi papá lo sabía hacer. Hasta cuando está haciendo de zapatero, que se pone los clavos en la boca, como lo hace un zapatero, los zapateros así le hacen, y van Sí. clavando. Eso mi papá lo sabía, o sea, no dijo, a ver, voy a practicar esto, no, él lo sabía hacer. Entonces, Qué te notable. digo, antes de ser famoso y ganar mucho dinero, él trabajó en esos oficios. O sea, en el fondo nunca le faltó qué hacer, siempre se las rebuscó, digamos. Pues es que si no, no comíamos. Volvemos al Así es tema la cosa. de un par, ¿no? Porque tú me preguntaste de, bueno, cuando se iba a grabar y se iba de giras. Bueno, antes de eso, él estaba todo el tiempo afuera de la casa, a lo mejor haciendo de chofer 2, 3 horas, pintando una casa otras 2, 3 horas, vendiendo algo otras 2, 3 horas, y todo para ganar algo y regresar, ¿no? Entonces, sí, por eso lo hacía. Discúlpeme, nuevamente, viendo su playera que trae puesta para la ocasión, ahí la vemos, vamos a sacar un poquito el banner. Ahí está. ¿Fue globero? Bueno, hay una anécdota que usted cuenta que su madre le enseñó a tocar la guitarra. Mi mamá, sí, correcto. ¿Era diestro con la guitarra, don Ramón? Sí, cuando aprendió, todos los días tocaba. Mi papá sin la guitarra no era mi papá. Cuando estaba en casa, obviamente. No me quiero adelantar, pero todo esto que estamos hablando, todas las preguntas que me has hecho, todos esos detalles están aquí, mira. Ahí está. Con permisito dijo Monchito, que es el libro escrito por el autor que tenemos acá presente el día de hoy, don Esteban Valdés, que está disponible a través de Amazon, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, ahorita solo por medio de Amazon, amazon.com o según tu país, .com.mx o si es Brasil, BR. Ahí está hace ya casi 2 años. Fue un bestseller al principio cuando salió, porque finalmente la gente quiere conocer muchas veces la vida íntima de los artistas, ¿no? Sí, Y yo lo lo que que le hice decía fue yo. Sí. narrar por medio de compartir con la gente, tiene muchas fotos inéditas. Maravilloso, Tiene un maravilloso. álbum. Entonces, Vamos, todo desde nuestra infancia, lo que sufrimos, disfrutamos, gozamos, todo lo que hace mi papá con nosotros, incluyendo su enfermedad y su muerte, ¿no? Porque pues, es parte de la vida de una persona. bueno, lamentablemente es el desenlace de la historia de don Ramón, que es el momento en que fallece. Me gustaría que pudiésemos dedicar unos momentos a eso, pero antes quisiera seguir haciéndole algunas otras preguntas con respecto a cómo era don Ramón Valdés fuera del set. Entiendo, ¿cierto? Bueno, ya lo dijimos, se dedicó a muchos oficios. Y cuando estaba en casa, usted decía que compartían, salían. ¿Qué recuerdos tiene de esa época de don Ramón fuera del set, compartiendo con usted y sus demás hermanos?
Bueno, también mi papá era un muy buen anfitrión, entonces muchas veces después de que mi abuela murió, ya ahora las fiestas o las cenas o las comidas las hacíamos en nuestra casa, pero en un día común y corriente que mi papá no estaba grabando de gira, estaba con su guitarra, estaba pintando, le gustaba mucho dibujar, escuchando música, amaba la música, eh, cocinaba, nos hacía de comer, nos hacía tortillas de harina. eh, Increíble, por eso te digo, inclusive hasta cuando ya nos íbamos a dormir, él era el que nos acompañaba, nos cantaba, nos arropaba. Entonces fue un padre muy amoroso. ¿Y qué clase de música le gustaba a don Ramón? No, mire, porque con esto de internet, no sé si usted ha visto, me imagino que sí, la cantidad de memes que hay alrededor de la figura de su padre. Eh, y había una leyenda, un mito aquí, que los Ramones se llamaban así por Ramón Valdés, y nada que ver, pero muchas veces se le asocia a don Ramón como con la música rock. Pero ¿qué tipo de música escuchaba realmente Ramón Valdés en el día a día? Cuando tenía el tiempo y sí se concentraba en eso, música venezolana, música brasileña, americana, eh, instrumental, Celia, así por darte artistas, Celia Cruz, ¿Ya? Gardel, de tangos, de Argentina, Chuck Mangione, un trompetista buenísimo de los años 70, eh, Sergio Méndez, de Brasil, y toda la música le gustaba, y aparte él tenía sus instrumentos, la guitarra, la flauta, los bongos. Entonces no era así que escuchaba la música y estaba pasivo, no, era parte de la orquesta. Qué genial. Con respecto al fenómeno de Ramón Valdés, que hasta el día de hoy seguimos tratando de dar una respuesta al por qué es tan querido Ramón Valdés, porque es un verdadero fenómeno. O sea, ya usted lo dijo, hace más de 30 años que nos dejó, pero su legado sigue tan vigente que es como si estuviese todavía aquí entre nosotros. Entonces, eh, ¿qué opina usted de todo esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo vive usted el reconocimiento que siente la gente con su padre? Pues creo que es algo que no se da tan fácilmente, que un concepto como el programa del Chavo y Don Ramón, después de 50 años que se grabó y terminó y que ya no se transmite, y que la gente lo siga viendo, que haya camisetas, que haya memes, que haya gente que se tatúa. O sea, Sí, tengo conocidos que tienen tatuajes de mi papá en su piel. ¿Cómo nos sentimos? Pues es algo impresionante. Y lo increíble, ¿sabes qué es? Que esto sigue, porque ahorita hay proyectos que la gente a lo mejor no se espera. Bueno, va a haber una bioserie pronto con la vida de Chespirito, obviamente va a estar ahí mi papá. Yo tengo también programado un documental basado en el libro, y todo precisamente por eso, porque la gente sigue admirando y queriendo a mi papá y el concepto del Chavo del Ocho. Entonces me impresiona y me da mucho gusto, igual que a mis hermanas y todos los que somos sus hijos, y les damos gracias a la gente. con respecto a eso, ¿estaría de acuerdo usted en la siguiente frase que don Ramón sigue vivo en el fondo? Sí, No se ha ido, sigue ahí, aquí está, aquí sigue está. aquí, sigue aquí entre nosotros. Sí. Hay una frase que leí en un mural que está acá cerca de mi casa que dice: no muere nunca la persona que no se olvida. Entonces, mientras no olvidemos su figura y bueno, podamos seguir viendo, yo creo que la figura de don Ramón va a seguir siempre presente, tal cual otras grandes leyendas del cine mexicano como Cantinflas, el mismo Sí, Chespirito, entre otros grandes de México. sí.
Es correcto. Fíjate que, volviendo al tema de mi libro, la primera escena, bueno, es que es un libro que es como que fuera ya el guión para la película, ¿no? Entonces, eso que estabas diciendo, te lo voy a leer brevemente. Dice, sí. Primera escena, pantalla en negro. Se escucha la música de Chuckman Johnny, que era el que le gustaba a mi papá. Legend of the One-Eyed Sailor. Comienzan a aparecer fotografías de arte gráfico de Don Ramón, lentamente, y conforme van pasando la velocidad aumenta cada vez más, lo que permite ver decenas de estos, los cuales en un momento se repiten. Al terminar aparecen las palabras. Creo que lo que hace que un ser humano permanezca es su trabajo a través del tiempo y a lo largo de los años. Esto lo dijo Bette Davis, una actriz de Hollywood. Lo que estás diciendo tú, o sea, el trabajo que hizo mi papá, por eso perdura y va a perdurar. Porque lo que hizo junto con el equipo de Chespirito es ahora sí que leyenda, es leyenda. Es leyenda, es leyenda. Por lo mismo aquí vamos a recordar que estamos con don Esteban Valdés Julián, el hijo de la leyenda, don Ramón Valdés. Volviendo al fenómeno de su padre, se da un caso bastante especial. Yo lo he comentado esto en algunos programas que hago en otros espacios web, como Yamato.cl, los dejo invitados a escuchar. Se da una cosa muy curiosa. En Brasil, la figura de su padre tiene una especie como de culto o de reverencia que es muy distinto a lo que se dio en otras partes de Latinoamérica. ¿Nos puede contar un poquito acerca de esto? Sí, es interesante que el programa del Chavo, el Chapulín y todo, incluyendo los supergenios de la Mesa Cuadrada, llegó a Brasil hasta 1984, por ahí. O sea, casi 20 años, 15 años, 20 años después de que comenzó. Y empezaron a doblar al portugués esos programas. Que, por cierto, gracias a ese doblaje impresionante, también la gente se identificó con ellos, ¿no? Bueno, hasta la fecha, como dices tú, ni siquiera en México, que es de donde somos, hay lo que hay allá, murales. Tú me dijiste ahorita un mural, no. Un mural de 25 metros por 50 o 100 metros, donde están todos los personajes pintados perfectamente en una calle de Brasil. Maravilloso. Aquí, Seu Madruga, en ningún otro país lo han hecho. Entonces, la gente dice, don Ramón es brasileño, para que me entienda. O sea, Seu Madruga no es mexicano, es brasileiro. Y así lo ven. Volviendo al tema de mi libro, la mayor parte de las ilustraciones, incluyendo esta que tengo aquí, sí, es de artistas brasileños. No sé si usted conoce el trabajo que ha hecho un chiquillo. Creo que usted lo ha compartido a través de su Instagram, que también lo vamos a dejar acá abajo en la descripción para que la gente le pueda seguir. Se llama Maquetas do Fabiano. Sí, Maquetas claro. Do Fabiano tiene y sigue trabajando actualmente en una maqueta, una réplica casi exacta, pero con algunos añadidos que son parte del imaginario del artista, de la vecindad. Y hay unas tomas que hace él desde el interior de la casa de don Ramón, y él se imagina cómo sería su baño, su cocina. Es muy notable ese trabajo. Aquí lo vamos a dejar compartido después, gracias al poder de la edición. Sí, claro, claro. Sí, han hecho cosas impresionantes. Y no es que en otros países no sea, por ejemplo, en tu país, Chile, o sea, de hecho ya mandé mi libro allá, para que lo empiecen a promover, sí, y distribuir. Igual en Argentina ya se lanzó el libro, en Brasil ya se tradujo al portugués y está por ser lanzado, Perú, no se diga. Este año, lo que queda de este año, a partir de agosto o septiembre, voy a empezar a viajar y visitar esos países y ver ese fenómeno. Pero Brasil no es que sea competencia, pero sí se los lleva de calle a todos. Está en el ranking número 1 de
number one. La mitad o más de mis seguidores en Instagram, 60% son de Brasil. O sea, ni siquiera de México. Te digo, yo veo La estadística. Tú, ¿no? Brasil, tal vez Argentina, Chile, Venezuela, tal, México, y ya luego viene otro. Así es, como nadie es profeta en su tierra. Lamentablemente. Y qué lamentable, vamos a conversarlo también, este tema. Es medio polémico quizás, pero qué lamentable que todavía existe esta disputa entre Televisa y Grupo Chespirito que nos ha privado de seguir viendo el programa en la televisión abierta. Hay una disputa ahí que me parece que aún no se zanja y lamentablemente los programas de Chespirito no se pueden emitir en ninguna parte porque hay problemas con los derechos del programa. ¿Qué le parece a usted todo este pleito? Fíjate que no es pleito ni es disputa, ¿eh? Ya. Es que realmente terminó un contrato. Los contratos tienen una vigencia. Sí. Te contratan en una empresa, tú firmas por un año, se acaba el año y te vas, o vuelves a hacer otro contrato. O tú contratas a alguien, un servicio, firman un contrato, 6 meses, un año, 10 años, lo que sea. Ahora sí que hasta los pasaportes y las visas tienen una vigencia, ¿no? Se te ve. Sí, de verdad. Tienes que hacer otra. Entonces, ¿qué pasó? Que hace 2 años, creo que fue julio de 2021, por ahí, se terminó ese contrato, ese convenio. Y no es que sea una pelea, simplemente que no han llegado a un acuerdo para comenzar un convenio nuevo. Grupo Chespirito tiene los derechos de los personajes, ¿ok? Entendemos, sí, bien. Este lo autorizó Grupo Chespirito, no Televisa, Grupo Chespirito. Los programas, los derechos lo tiene Televisa. Entonces, si Televisa pasa los programas que dijera vamos a pasarlo, tienen que pagarle a Grupo Chespirito porque todos los personajes que salen ahí son de Grupo Chespirito. Claro. Y Grupo Chespirito pues también no puede hacer nada directamente porque, bueno, pueden explotar lo que han explotado, pero no es en sí una disputa o una pelea, simplemente... Es un tema de acuerdo, legales quizás. Sí, yo hablé con Roberto Gómez Fernández en una entrevista en mi Instagram, está ahí. Sí. Y fue una de las cosas que le pregunté. Entonces, él así me lo dijo. Mis hermanas y yo no vamos a descansar hasta que esos programas estén de vuelta en la televisión. Entonces están haciendo su parte, pero más que nada es eso, llegar a un acuerdo. Hablando de programas, bueno, hasta hace un tiempo seguía muy vigente el programa del Chavo Animado. Quizás no tuvo la importancia que tuvo el programa original, pero era una forma de mantener vigente, digamos, a los personajes y acercarlos también a las nuevas generaciones. A su padre lo dobla un actor muy querido, un actor de doblaje muy querido en este lado de la tierra, que es Mario Castañeda, más famoso por ser la voz de Goku, de la serie Dragon Ball Z. Y usted también, de hecho, lo entrevistó en el canal de Don Ramón. Sí. ¿Qué le parece a usted que él, un actor tan reconocido como Mario, haya podido prestar su voz para reencarnar de cierta forma a su papá? Bueno, en la entrevista él nos hace ver algo interesante. Él no iba a trabajar doblando a ningún personaje del Chavo. Él hacía las audiciones. Sí, es cierto, él tiene muchos años de experiencia doblando a Goku y a no sé cuántos personajes de las series americanas. Pero él era el que estaba haciendo la audición a los demás, y llegó el momento de hacer la audición para la voz de Don Ramón, y pasaron no sé cuántas personas, y sí, pero no, pero sí, tal, y hasta que en un momento dado le dicen, oye, a ver, vamos a probar tu voz. Y él audicionó y pues en base a la opinión de la mayoría, por eso se quedó. Y allí en la entrevista que está en YouTube, él explica el desafío de hacer la voz, porque no nada más es lo ronco de la voz,
sino el tono del norte, así como del norte. Entonces, sí, no, espérame. Yo a veces estaba en mi casa, prendía la tele y no veía qué está pasando, pero de repente oigo a mi papá. Yo digo, es mi Hablando, papá. claro. Bueno, yo oía la voz de mi papá y yo digo, ¿qué película es? ¿O qué programa es? No es un capítulo del Chavo Real. Y allí iba yo a ver la tele y era el del animado. O sea, yo lloro si oigo a Mario Castañeda haciendo, de hecho casi lloré en la entrevista. Sí, sí. Él dijo unas palabras con la voz de mi papá, como que fuera mi papá. Entonces fue perfecto, le atinaron perfecto porque es muy profesional y lo logró de manera maravillosa. Es un buen amigo, de hecho estoy en contacto con él y nos saludamos de vez en cuando. Don Esteban, le iba a consultar, porque hay muchos programas de comedia también, como por ejemplo Los Tres Chiflados, que están ahí como todos disputándose ese podio de programas icónicos de la televisión en cuanto al ámbito de la comedia. ¿Usted ha pensado alguna vez en montar alguna especie de Expo Don Ramón? O así como se hace la Comic Con, un evento dedicado a su padre, por ejemplo, una Expo Don Ramón o similar. Sí, de hecho he hablado de eso en algunos posts que he hecho en mi Instagram, pero va a ser de los dibujos que la gente ha hecho de mi papá. O sea, la gente va a entrar a una tipo galería y van a ver esos dibujos que han hecho, que son cientos, si no es que miles. Estos dibujos me los donaron esos artistas, ¿no? Pero es increíble. Aquí tengo Notable. Tocando la guitarra, haciéndonos las camas, todo lo que hacía y le gustaba a mi papá ya está. Genial. Entonces, sí, mi idea es hacer, obviamente bien planeado, una exposición de dibujos, una galería, que la gente entre y vea de todos los países lo que han hecho, ¿no? Parece foto, pero es un dibujo. Estilo realista, está muy bonito eso. Recordemos, eso es parte de su libro, Con permisito, sí. Dijo Monchito. Correcto. Vamos a recordar que vamos a dejar el enlace para Amazon Chile. Y bueno, ojalá después tener novedades del lanzamiento, ya sea si va a haber un lanzamiento oficial para Chile, ojalá tener novedades acerca de eso. Sí, claro. En cuanto tenga yo alguna fecha, se van a enterar, van a ver. Ahí está. Don Esteban, volviendo a la figura de su padre, él era muy bueno para los cigarros. Ese era como quizás su mayor vicio. ¿Cómo recuerda a su papá y su relación con el tabaco? Pues yendo directamente es lo que lo mató. Lamentablemente, claro. Sí, lo tengo que decir así. Digo, en ese tiempo no se sabía tanto del daño, ¿no? De la nicotina y todos los químicos que tiene un cigarro, pero sí, la imagen que te acabo de mostrar, precisamente el diseño es, fíjate, Don Ramón fumando. O sea, este artista argentino, se llama Miguel Ángel Caballero, lo puso fumando. Sí es cierto que mi papá, como Don Ramón, en 2 o 3 episodios salía fumando, no en todos. Sí, no en todos, no. Él se acuerda del cigarro y por eso es, volviendo al tema, pues ese es mi papá, porque mi papá no podía despertar si no se fumaba un cigarro. Despertaba, trabajaba, conducía, cenaba, iba al baño, salía, fumando todo el tiempo. me lo imagino. Le iba a preguntar,
bueno, usted sabe que la televisión ha cambiado mucho con respecto a lo que era la década del 70, 80, 90, que hasta donde finalmente termina el programa de Chespirito. Hoy día sabemos que por temas de censura y de distintas políticas que prohíben la publicidad de cigarros, no pueden mostrar, por ejemplo, a personas, en este caso, por ejemplo, si Don Ramón hubiese aparecido en un episodio fumando, no podría haber salido al aire hoy en día, porque era un programa pensado para todo público, entre ellos niños, entonces, por tema de política, como le digo, no podría haber aparecido con el cigarro en la mano, que, como dice usted, no fue en todos los episodios, sino que me parece que hay uno donde sale carpintereando, maestreando como carpintero que está con el cigarrito, otro donde le apaga el cigarro en la mano a Kiko, me acuerdo. Sí. Pero, en fin, ¿qué opina de toda esta suerte de polémica que hay? Porque hay gente que ha intentado, no sé si usted conoce el concepto funar. ¿Cómo? Funar, F-U-N-A-R, funar. Significa cancelar. Funar es un término local acá de Chile, se ha extendido a algunas partes de Latinoamérica con esto del internet, pero quizá usted conoce más el concepto cancelar, que es cuando se cancela una serie porque su contenido no es apto para la mirada social que hay hoy en día con esto del feminismo, la inclusión y todo eso. ¿Qué le parece que hayan algunas personas, no es generalizado tampoco, pero que busquen poco menos que cancelar la serie del Chavo porque supuestamente hay violencia de un adulto hacia un niño, lo cual igual en cierto modo es absurdo de verlo así porque la serie siempre fue planteada de que eran adultos actuando como niños, entonces en realidad nunca hubo esa violencia real de un adulto hacia a un menor. ¿Pero qué le parece a usted esto que le cuento? Bueno, te voy a responder como casi la última pregunta porque estamos un poco cortos de tiempo. Tengo pendientes, pero bueno. Bueno, pues son opiniones. Para el tiempo que se hizo esta serie, nunca se habló de, por ejemplo, de bullying, porque pues sí se burlan del señor Barriga, o del Ñoño. De Ñoño, cachetes de marrana flaca, la vida cruda, o sea, sí usan términos despectivos y sí hay cierta violencia, definitivamente. Lo increíble es que en ese tiempo no se veía así, ni jamás has dicho algo como, no, yo por el programa del Chavo aprendí a desquitarme o a golpear o a faltar el respeto a mi maestro. No, nadie ha dicho eso, al contrario, dicen gracias a este programa mi infancia fue lo mejor. Entonces, se respeta la opinión que tenga la gente, si hay censura o no, según el país, o si quieren prohibirlo, pues es decisión de cada quien o de cada país, y pues nadie nos obliga a ver nada, ¿no? Es una opción, como todo, lo que no se prohíbe, de todo modo se puede ver en otro lado, ¿no? Claro. Entonces, pero no creo que sea el caso de este programa. De acuerdo. Don Esteban, no quisiera quitarle más minutos, entiendo que tiene una agenda apretadísima. Me gustaría hacerle la última pregunta porque siempre me he quedado yo con hay una entrevista que le hacen a usted que está en YouTube, es muy cortita, le preguntan por el último recuerdo que tiene de su papá y es un momento muy, muy emotivo porque usted habla hay un árbol, hay una charla y hay una fruta. Y si no me equivoco y si mal no digo, esa última charla que usted tiene con su padre está en un pequeño guiño que aparece en la portada de su libro. Estoy seguro que es hay un balde que aparece ahí con unas frutas que son unos duraznos se llaman en Chile, melocotones quizás en México. ¿Nos puede comentar un poquito brevemente acerca de esa última charla? Sí, claro, no te voy a decir todo porque lo que quiero es que compren el libro y lo lean ahí. Pero, por favor. Mira, te voy a mostrar casi la última ilustración del libro. Aquí no se alcanza a percibir, pero bueno, mi papá ahí tiene en su mano un durazno. Sí.
y atrás está el árbol de durazno. Y ahí estamos reunidos otra vez. Digo otra vez porque sí, lo que yo platico ahí es que gracias al conocimiento que yo llegué a tener o tengo de la Biblia, pues nos da una esperanza de la resurrección, de volver a ver a nuestros seres queridos. Y fue lo que yo le compartí a mi papá, lo que le ayudó mucho a, hasta cierto grado, enfrentar la muerte de manera positiva. Y a nosotros, sabiendo que lo vamos a volver a ver, fue algo que nos ayudó muchísimo, ¿no? Y sí, lo comparto en el libro como parte importante del final de la vida de mi papá. Ya, pues, don Esteban, le agradezco el que se haya tomado el tiempo de compartir conmigo y con quienes van a ver este video posterior. Vamos a dejar todos los enlaces acá en la parte de abajo de la descripción para que la gente pueda seguirlo también en Instagram, pueda adquirir el libro a través de Amazon. Vamos a estar al pendiente del lanzamiento oficial en Chile. Vamos a dejar el enlace de la empresa que fabricó esa bella figura que tiene usted. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo, agradeciendo a la gente que ha llegado a ver este video, que lo verá posterior y que bueno, va a quedar aquí en cierto modo también para la posteridad. Ahí con el libro, con permisito, dijo Monchito. Don Esteban, unas últimas palabras para cerrar este video. No, pues muchas gracias. Un gusto haber podido hacer esta grabación, que la gente lo pueda disfrutar, que si tienen alguna duda pueden contactar por medio de mi Instagram, que es la red social que más uso, es Esteban Valdés. Y nada, espero estar en tu país pronto y poder conocerlos de manera personal. Igualmente, don Esteban, hemos llegado al final de este episodio especial con esta entrevista a el hijo de la leyenda, don Esteban Valdés, Julián, el hijo de don Ramón, a quien le agradecemos nuevamente la oportunidad que nos brindó. Sería todo por esta ocasión. No olviden seguir a don Esteban en su Instagram y nos veremos en un próximo video. Chao, chao. Gracias.